pero yo tengo una mente muy imaginativa, ustedes me disculparán. Yo me imagino ver como el cielo, las nubes se corren, así como en las faulas, y ver abierta una ventana hasta el cielo, donde nuestra alabanza y nuestra adoración pueda llegar y subir ante el Señor. Qué lindo que es alabar, qué lindo que es adorar. Y yo le he dicho al Señor, Señor, qué bonito, enséñame a tocar un instrumento para ponerme con la guitarra, con un piano, a cantarte, a adorarte. Yo me imagino al rey David cuando él tocaba su arpa, cuando estaba apacentando las ovejas, en esos momentos donde él agarraba y le cantaba y le entonaba al Señor, ¿verdad? Qué hermoso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la invitación de hoy, hermanos. Vamos a empezar con el tema, que es el poder de la adoración y la alabanza. Voy a darles unas definiciones que a mí me gusta. Yo en mi caso, pues a veces a mí me cuesta un poquito entender ciertas cosas y las definiciones me dan como una base, me dan una solidez para poder entender bien las cosas. Entonces, quiero compartírselos con ustedes. En sí, ¿qué es la adoración? Dice que la adoración es una expresión de reverencia, respeto y devoción hacia Dios o algo que se considera divino. Dice que implica la entrega de uno mismo con todo lo que es, un reconocimiento de la grandeza y la autoridad de lo adorado. Y esta definición que es genérica, que está ahí en el diccionario, nos habla de 4 elementos claves que tiene que tener la adoración. Y uno de ellos, el primero, es la reverencia y el respeto. La adoración implica un profundo reconocimiento de la grandeza y el poder de lo adorado. Como esta es una definición genérica, aquí no habla de Dios necesariamente, por eso dice, y poder de lo adorado. El segundo punto es la humildad y la sumisión. Dice que se expresa una disposición a obedecer y seguir las enseñanzas de lo adorado, de lo que se está adorando. Tercer punto, agradecimiento y alabanza. Se expresa gratitud por la bondad y las bendiciones recibidas. Y como cuarto y último punto, dice que es un acto de devoción, que la adoración puede manifestarse a través de oraciones, cantos, rituales, servicios y otros actos de devoción. Esta es una definición genérica. Les voy a compartir la definición cristiana. Significado. Dice que viene de la palabra griega proskuneo, la adoración, que significa postrarse delante o arrodillarse delante. La adoración es una actitud del espíritu, es una acción interna individual. La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera. Que es en Dios y renovada por la verdad. Los últimos temas, ¿verdad? Que hemos hablado de la mente renovada y de la adoración. Y analizando por qué la adoración tiene un poder, digamos, cuando nosotros adoramos a Dios es para Él. Es que le alabamos, le reconocemos sus grandezas, le reconocemos sus maravillas, lo que Él es, lo hermoso que Él es. Pero cuán hermoso es Dios que no solo cuando nosotros le adoramos termina el asunto, sino que Él en su gran amor y misericordia, cuando nosotros nos presentamos ante Él y le adoramos, hay algo en los cuales Él nos bendice, Él nos retribuye a nosotros esa adoración que nosotros tenemos. La alabanza y la adoración por eso tiene un profundo poder y un propósito, impactando tanto la vida individual como la comunitaria. Cuando una persona preside y lo hace con solicitud en una iglesia, esta persona puede hacer que los demás hermanos puedan llegar y conectarse a la presencia de Dios también. Es algo como colectivo, es algo que yo puedo, cuando lo hago con solicitud, hacer que los hermanos se sientan y que lleguen también a la adoración hacia Dios. En el plano personal, la alabanza fortalece la fe, puede traer sanidad, libera de cargas emocionales y espirituales. Colectivamente, la alabanza une a la comunidad de creyentes elevando sus corazones a Dios y recordando la grandeza de su amor y de su poder. ¿Por qué podemos decir que la alabanza
fortalece la fe. Dice que la alabanza nos recuerda el poder y la fidelidad de Dios, especialmente en momentos de dificultad, ayudándonos a mantenernos firmes en la fe. En el ámbito espiritual, la alabanza también nos sirve como un arma espiritual capaz de abrir puertas, de romper barreras y transformar circunstancias difíciles que usted y yo estemos pasando. La alabanza también nos ayuda a superar ansiedad, miedo, preocupaciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado tristes? Como dice, y el que esté triste, cante una alabanza, dice en el Nuevo Testamento. Y muchas veces cuando nosotros empezamos a cantar, como decía aquella alabanza viejita, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, ¿verdad? Yo voy a tomar unos ejemplos de la Biblia, cómo es el poder de la alabanza y la adoración a Dios. ¿Qué es lo que produce? ¿Por qué decimos que tiene poder? Les voy a invitar en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, nos habla cuando el rey Saúl, él estaba haciendo algo que no era lo que Dios le quería, ¿verdad? Y dice que un espíritu malo entró en él de parte de Dios. Y dice que el rey David, en aquel entonces todavía no era un rey en oficio, ¿verdad? Que David vino y tocaba el arpa. Y dice que cuando David tocaba el arpa, Saúl entraba como un momento de reposo, de tranquilidad, de paz. Vea lo que produce, hermanos, la alabanza y la adoración a Dios. Yo no creo que David simplemente tocara el arpa por tocarla, sino en esos momentos donde él tocaba el arpa, él alababa y adoraba a Dios. Y el espíritu inmundo que tenía Saúl te tranquilizaba. David, como nosotros sabemos, él es un adorador, un salmista. En esos tiempos donde él estaba en el campo, él cantaba y alababa. ¿Cuántos salmos no hemos cantado de David? Y lo que produjo la alabanza y la adoración de David era que Saúl tuviera un momento de paz, un momento de sosiego, un momento de tranquilidad a través de la alabanza. Otro de los ejemplos que quería traerles a ustedes se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Ustedes después lo pueden leer. Yo les voy a hacer nada más mención de unos versículos ahí. Estamos hablando en el caso del rey Josafat. Les voy a leer a partir del 18 al 23. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Oiga, ministerio de Oseas 6:3. Crean en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran a Jehová nuestro Dios, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se postraron se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Oh, gloria a Dios, cuán hermoso, hermanos, es nuestro Dios, que aun cuando nosotros le alabamos, Él nos recompensa. ¿Qué le pasó a ellos?
Dios se glorificó, los enemigos que venían contra ellos, los enemigos que vienen contra usted y contra mí, hermanos, a través de la alabanza, del poder de la alabanza, ellos van a ser eliminados, ya no van a estar ahí para molestarlos a usted y a mí. Por eso la alabanza y la adoración a Dios tiene un poder, y el poder que le pasó aquí a Josafat, ellos se humillaron. Dice que cuando Josafat vio que venían en contra, él dice que lo que él hizo primero fue humilló su rostro en ayuno para pedir socorro a Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo? Convocó a su pueblo, y él lo que les dijo fue esto precisamente: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Él sabía en qué había creído. Aquí no dice que se levantaron, lucharon, se preocuparon. Claro que estaba preocupado en cierta forma, pero la preocupación de él se convirtió en fe, en confianza, en esperanza, en alabanza, en adoración. Y así fue como Dios a ellos los levantó, como Dios a ellos los liberó. Otro de los ejemplos, y es el segundo para aprovechar bastante el tiempo, hermanos, que se está pasando muy rápido, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y nos relata la historia de cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Dice que ellos saliendo se toparon con una mujer que tenía un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación. Y les leo unos 3-4 versículos. Y dice que aquella mujer con ese espíritu inmundo de adivinación se les acercó. Y dice que Pablo la reprendió. Pero los dueños, los jefes de esta mujer prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron. Y dice en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, hermanos, al instante, no tuvo que esperar, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De todos se soltaron. Esta historia nos cuenta que después de eso el carcelero que se iba a suicidar porque pensó que habían huido, él llegó la salvación no solo a su vida, sino a su familia, a través del sacrificio de alabanza y de adoración de Pablo y Silas. Quizás nosotros diríamos, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y a veces nos quejamos y no tenemos que quejarnos. Y a veces nos preocupamos más por el problema que en alabar a Dios. Y esa es la invitación de hoy, hermanos, que hoy alabemos a pesar de las circunstancias. Esas cadenas se caerán. Esas situaciones, esos golpes, esos maltratos que quizás hemos recibido en el trabajo, en la no solo las hemos creados para adorar a Dios, y al hacerlo, Dios nos permite cosechar beneficios. No importa lo heridos que estemos, los golpeados, cuánto nos hayan maltratado, o las cadenas que el enemigo nos haya querido poner a usted y a mí. Dios es todopoderoso y Él actúa a través de la alabanza para libertarnos, para consolarnos, para curar nuestras heridas, para liberarnos de esas ataduras, de esas cadenas, quizás generacionales, que nos hemos puesto, que nos han puesto, hermanos. Pero qué hermoso Dios, que a través de la alabanza Él nos bendice, a nosotros nos retribuye sin ninguna necesidad, sin que usted y yo le estemos pidiendo algo. Él nos retribuye con libertad, con salvación, con gozo, hermanos. Yo me imagino a Pablo, le digo, ¿cómo? Dice que los azotaron, y los azotes no eran sencillos. Depende del látigo que fuera, podía desgarrar su piel en varias formas. Y aún así, inocentemente, eran inocentes y fueron culpados como si no lo fueran. Y los llevaron hasta lo último, hasta atrás.
pero Dios se glorificó a través de la alabanza, hermanos. El Señor se glorificó y se puede glorificar en su vida y en la mía. El Señor es grande, Él es maravilloso. El Señor a través de la alabanza liberta. Por eso decía aquella canción, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Y le digo yo, Señor, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha demostrado a nosotros? Y lo hemos visto, que cuando nosotros le cantamos, le adoramos y todo, entra una paz en nosotros. Dicen que es una paz que el mundo no entiende, que el mundo no conoce, la paz que Él nos da a pesar de todas estas cosas. Y hoy los invito a que le adoremos al Señor, a que le entreguemos a Él todas nuestras preocupaciones. Aquí tengo una lista de oración y de todo. Y sí vamos a orar por ellas. Pero hermanos, aquí hay necesidad de sanidad, de libertad. Hay una de las oraciones que tenemos nosotros que hacer y es por las guerras espirituales que estamos enfrentando quizás muchos. Pero así el Señor puede liberarnos a través de la alabanza. Hermana María Becoche, adelante, hermana, ¿usted va a decir algo? Que le veía con la manita levantada ahí en la pantalla. Le voy a pedir a Isaac que por favor ponga esta otra alabanza y recordemos que Jehová es nuestra fortaleza y nuestro escudo, que en Él confió nuestro corazón y fue ayudado. Por tanto mi corazón se alegra, dijo el salmista, y con mi cántico le alabaré. Venid, postremos y adoremos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y esa es la invitación, hermanos, que hoy más que pedir, que hoy más que nosotros podamos traerle al Señor, y es importante, pero que hoy le adoremos. Estas peticiones que nosotros tenemos aquí de salud, por las familias, por situaciones especiales, por trabajo, nosotros hoy con adoración podemos presentarnos delante de Jehová, podemos presentarnos delante de Él y Él hará